Buenas noches con todos. Somos Juan Hidalgo y Joel Pozo, quienes vamos a conducir este programa de remembranzas por Poder Digital. Paola Aguirre en la producción. Quisiéramos pedir disculpas por un poco la demora que se ha dado por un ajuste del horario. El día de hoy vamos a abordar algunas opiniones con respecto a la coyuntura nacional que estamos viviendo desde una óptica del feminismo, y al mismo tiempo vamos a abordar algunos aspectos que van a ser abordados, van a ser desarrollados por nuestra invitada, quien es Rocío Maldonado Alarcón, quien es actualmente doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, del área de concentración, mujer y relaciones de género. Asimismo, es magíster en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales, Flaxo, la sede de México. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es docente investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios, y también se está desempeñando como consultora independiente e investigadora. Dicho esto, te cedo el micro, Juan, para que puedas presentarte y también iniciar la ronda de preguntas y de participación que tenemos. Sí, muchas gracias, Joel. Gracias a todos los que están siguiendo, y bastante contento de tener a Rocío Maldonado, ¿no? Otra compañera sanmarquina que nos acompaña con los diversos temas que estamos tocando ves ahora, y en especial en la coyuntura actual, ¿no? Que es un periodo bastante crítico para la realidad del Perú contemporáneo. Dicho esto, pues, Rocío, bienvenida, y tenemos una primera pregunta, ¿no? De cajón, como se puede decir coloquialmente. Quisiéramos saber cuál es tu opinión sobre la coyuntura nacional actual y específicamente sobre la violación de los derechos humanos que se están dando. Digo esto por los distintos informes, ¿no? Periodísticos y también de algunos organismos internacionales, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, estimada Rocío? Bueno, mucho gusto. Nuevamente agradezco la invitación de Joel, que es un gran amigo, y mucho gusto, Juan, de reencontrarnos en este espacio. Como felicitar esta iniciativa, en primer lugar, que es tan importante tener espacios que puedan permitir generar debate frente a una coyuntura que nos está obligando a tener un solo discurso, ¿no? Hemos visto. ¿Cuál es mi apreciación sobre la coyuntura? Quiero conectar esto con respecto a lo que ustedes están haciendo, porque la captación de los medios de un correlato terruqueador frente a la coyuntura que está demostrando un descontento generalizado de la ciudadanía por la manera como ha actuado y sigue actuando el gobierno presente, es necesario denunciarlo, y es necesario tener estos espacios para permitir posicionar distintas visiones, perspectivas, ¿no? Entonces, sobre la violación de derechos humanos y la coyuntura, yo tengo una sensación como ciudadana, como persona, como peruana, como feminista, como docente, como madre, como todas las identidades que coexisten en mí, de mucha tristeza, porque siento que que estamos experimentando un retroceso, ¿no? Si bien cuando pasó el tema del conflicto armado, nosotros éramos niños, y cuando pasó el tema de la caída de la dictadura en el 2001, apenas estábamos entrando a la universidad o queriendo estudiar, adolescentes, probablemente no muy conscientes de lo sucedido. Pero es volver a ese tiempo, ¿no? Al tiempo de la concentración de medios, donde hay como un correlato. El día de ayer, en Cuarto Poder, cerraba Jaime Chincha con una cara de vergüenza, porque habían hecho una votación, ¿no? Esas votaciones que hacen en Cuarto Poder, fantásticas, donde el 80% de la población está a favor del Congreso, ¿no? Cuando él dijo el dato, le faltaba reírse él mismo de lo que estaba presentando, porque era lo más patético de la vida. Entonces, frente a esto, es tan importante que podamos decir las cosas por su nombre, ¿no? La violación de derechos humanos en nuestro país no es algo nuevo, es algo que ha existido durante mucho tiempo. Sin embargo, lo que es peligroso, y que sí debemos de tener una posición clara frente a esto, es la intención de este gobierno, de este Congreso en específico, y de algunos personajes que están dentro del Congreso, de querer sacarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, que ya sabemos que para muchas personas en nuestro país los derechos humanos son una cojudez,
que solo sirve para defender los derechos de los delincuentes, y hay todo un correlato que se ha construido desde muchos medios y también desde espacios educativos que permiten seguir haciendo creer esto a la ciudadanía, donde creo que el debate de fondo en esta coyuntura es el respeto al derecho fundamental de la vida. Y hemos concentrado o estamos poniendo otro tema en el medio que pasa por este terruqueo, ¿no? Un terruqueo muy validado, es muy fuerte el revisar los medios de comunicación, digamos, las redes sociales, ¿no? Y ver cuánta gente tiene discursos y argumentos para justificar que hayan matado a más de 60 ciudadanos en las manifestaciones. Entonces, para mí eso es preocupante en términos de representaciones, en términos de cómo un país puede seguir siendo tolerante a este tipo de circunstancias, como lo que pasó en el conflicto armado interno, ¿no? Parece que, entonces mi sensación es esa, es como de tristeza y de preocupación, porque parece que no avanzamos, parece que repetimos la historia, tal vez en menor grado, pero que nuevamente está esta cuestión de que hay ciertas vidas que valen más que otras. Muchas gracias, Rocío, por la respuesta. Quisiera hacer una glosa bien breve, con lo que tú has comentado. Para muchas personas el pesimismo se está comenzando a vislumbrar con un poco de fuerza porque pareciera que la estrategia del gobierno está logrando tener éxito. Pasó de una etapa de represión muy violenta contra los manifestantes, construcción de un discurso de odio, de un encuadre comunicativo muy marcado por el racismo y el desprecio por las comunidades de provincias. Ahora ha desplegado una estrategia de impunidad, buscando exonerar de responsabilidades a los altos mandos militares y políticos. Y como tú indicas, ¿no? Ahora está buscando incluso romper con la comunidad internacional y las garantías internacionales de protección de los derechos humanos. Quizá lo peor de todo incluso es que esto tiene terreno una comunidad de personas que también ahora sin ningún tipo de vergüenza expresan su racismo y su discriminación. Y sobre este terreno en el que está prosperando esta estrategia del gobierno, quisiera preguntarte sobre un aspecto que me parece que ha sido muy delicado y tú puedas darnos un mejor enfoque tal vez sobre él, que es el papel de los liderazgos femeninos que se ha visto en esta coyuntura, no solamente en Lima, sino también en provincias, y una respuesta inusitada porque la prensa y la sociedad civil en general, algunos miembros de nuestra sociedad han expresado una renovada forma de machismo y de desprecio precisamente sobre estos liderazgos femeninos, ¿no? Que lo han ido debilitando y golpeando. Entonces, en torno a este surgimiento de los liderazgos femeninos, quisiéramos que pudieras explayarte un poco. Mira, creo que no es novedad para nada que nosotros vivimos en un país muy machista, bastante conservador y bueno, ustedes que son historiadores, a veces da la impresión que estamos en el siglo XIX, ¿no? si no es en el XVIII o más atrás. O sea, por muchas cuestiones, por debates civiles, debates de derechos fundamentales, por cuestiones donde la paridad y la alternancia todavía sigue siendo, a pesar que se ha aprobado una ley, no es una realidad, ¿no? No hay ningún medio que de pronto lo supervise. Acaban de ser las elecciones regionales y solo tenemos dos gobernadoras regionales. El régimen pasado era una, ¿no? Es decir, somos un país bien particular en la región porque no existen protagonismos políticos en equidad. No solo hablo de la cantidad, ¿no? Los protagonismos femeninos no son tantos. Tenemos algunas figuras importantes, ¿no? Como las congresistas que estuvieron, Indira Wilka, ¿no? Que de pronto tiene un posicionamiento interesante y bastante claro, y también que hay un respaldo de la gente hacia sus posiciones. Sin embargo, no es que tengamos liderazgos femeninos, es mi opinión, claramente, ¿no? Tan fuertes, creo yo.
más que estas figuras conservadoras, porque también hay que pensar un poco en qué sentido las mujeres al estar en el ámbito político, que es un ámbito, el ámbito político es un ámbito muy masculino, ha nacido desde la masculinidad y todo, sirven también como un objeto que puede servir a ciertos intereses, ¿no? Y cumple. Es decir, la mujer dentro de la política puede entrar como madre, como súbdita de alguno. Entonces, es interesante pensar cuál es el papel que está jugando la mujer en la política peruana. Y desde mi punto de vista, las lideresas más representativas o que tienen más respaldo son las conservadoras. Y es triste, pero es así, o al menos es lo que yo veo. Por ejemplo, las de Renovación Popular, ¿no? Hay un discurso muy conservador, que son las lideresas estas del movimiento Con mis hijos no te metas, que tiene mucha gente que la respalda, ¿no? Entonces, y porque justamente este discurso terruqueador que va como a las congresistas de izquierda, ¿no? Mira todo el bullying que le hacen constantemente a Sigrid Bazán, ¿no? Porque hay toda esta cuestión de que si tú eres de izquierda no puedes viajar en avión, ¿no? No puedes tener no puedes estudiar en las mejores universidades, no, o sea, hay toda una dicotomía, todo se piensa de manera dicotómica. Entonces, yo sobre los feminismos o sobre las representaciones, creo que es muy interesante en nuestro país porque yo no veo un movimiento feminista muy posicionado dentro del ámbito político, como ocurre en otros escenarios, como Argentina, por ejemplo, que ha logrado la aprobación del aborto, con una pelea muy fuerte dentro del Senado, como el movimiento feminista que se ve en México, que tiene otra cara totalmente, ¿no? O en Colombia mismo, porque la alcaldesa de Bogotá anterior ha sido abiertamente lesbiana, ¿no? O como pensemos en Barcelona, Ada Colau es también, no me acuerdo el nombre de la otra persona. Es decir, somos en ese sentido, ese conservadurismo se ve dentro también de la participación de las mujeres en la política. Desde mi punto de vista es una participación controlada, ¿no? Y las mujeres que tienen más respaldo son las mujeres que están llevando la agenda conservadora. Y entonces la disputa dentro de la política, así como todos los espacios de gobierno o de Estado, son difíciles para las mujeres que llevan agendas más amplias, agendas más modernas, incluso agendas más libertarias. O sea, en nuestro país hablar del derecho al aborto es que te quemen viva mañana. O sea, es súper fuerte, pero así estamos, porque se están queriendo nuevamente, la congresista Rosángela Vargabarán ha propuesto penalizar nuevamente el aborto. O sea, estamos retrocediendo ¿a cuándo? Al 1900, cuando estaban debatiendo esto, cuando las sufragistas estaban diciendo cuál era la necesidad de por qué las mujeres tenían que votar. Ese es el punto en el que está pasando nuestro país. Entonces, tener liderazgos y una agenda o una posición bastante clara sobre ciertas cuestiones te puede costar que te metan a la cárcel. A mí, ¿sabes lo que me genera toda esta coyuntura? Y es súper fuerte, es que hay como, o poco a poco, esto que decías tú un poco, Joel, de un pesimismo, pero ¿sabes qué? Hay una cuestión de miedo, ¿no? De que mejor no digo esto porque me van a agarrar o me van a encarcelar o me van a perseguir. O sea, y siento que el gobierno en este tiempo está teniendo esa estrategia, ¿no? El otro día han detenido a los compañeros de Yuyo Ascani en un plantón totalmente tranquilos y los han detenido y los han llevado y les han hecho procesos. O sea, yo no sé si un día de estos estoy en San Marcos dictando y vienen a San Marcos y me agarran y me llevan y no pasa nada. O sea, eso es súper fuerte. Entonces, es complejo pensar en participaciones de agendas de mujeres feministas que hablen feminismo y de hablar de cosas, de debates que se están dando en otros países como el derecho a decidir sobre mi cuerpo, en un contexto donde la gente puede decir que te quemen viva porque eres una mata niños, ¿no? Entonces, el nivel del debate está ahí. Y para mí eso es complejo porque es triste, porque de pronto estamos como nuevamente teniendo que poner sobre la agenda por qué es importante que las mujeres participen. Pues. ¿Por qué es importante hablar de temas de salud sexual reproductiva? Parece que es una necesidad que solamente nos atañe a las feministas.
Parece que fuera un capricho de las feministas, ¿no? Cuando estamos con las tasas más altas, una de las tasas más altas de América Latina de abuso sexual infantil. Cuando la tasa de embarazo adolescente en los últimos años, de niñas de 11 a 14 años, ha crecido sostenidamente en los últimos años. Eso no es una invención, eso es una realidad, es un dato totalmente probado. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Estamos generando, el país o el gobierno, el Estado, está generando una agenda conservadora. Yo también trabajo en el Estado, ¿no? Y desde el Ministerio de la Mujer se hacen esfuerzos, pero es complicado cuando hay como una maquinaria que la posición clara está en el conservadurismo, ¿no? Y constantemente mandan proyectos de ley para en vez de avanzar con la legislación, retroceder, ¿no? Entonces, eso es duro. Obvio, no quiero pensar que eso es un problema solo de Perú, o sea, hay una ola fuerte de conservadurismo en América Latina y en el mundo, eso lo sabemos, pero creo que sí hay cositas particulares aquí, sobre todo de ciertos sectores que han ganado mucho camino, han ganado mucho ámbito, porque pensemos en todo el trabajo de las iglesias evangélicas, de estos grupos, y en un país como el nuestro, donde el Estado pues es casi ausente y ganan mucho terreno rápidamente. Entonces, hacer política en ese contexto, hablar de una agenda feminista, es muy complicado. Y es un reto del feminismo que creo que muchas compañeras y muchas organizaciones lo están llevando y lo están haciendo. Y la verdad es de que si tú me preguntas cómo era el feminismo peruano hace 10 años y cómo es ahora, porque yo vuelvo a Perú después de muchos años, yo veo un feminismo muy diverso, muy variado, muy amplio también. Antes en las movilizaciones éramos muy pocas, ahora hay muchas, eso es muy bonito, sobre todo el feminismo que se está gestando en las organizaciones populares, en los barrios, ¿no? Y que siempre ha sido así, de pronto desde ahí donde surgen los cambios. Sin embargo, no hay una agenda política orgánica que esté caminando de la mano con las reformas del Estado. Al menos eso es lo que yo creo. Con la ministra Diana Miroslavic, creo que algunas lideresas se acercaron un poco a ellas. Una de ellas ha sido la compañera Lourdes Huanca, que hace poco nada más ha sido, terruqueada y probablemente no pueda volver al país porque estuvo en España hablando sobre la coyuntura y no sé qué va a pasar con ella, que es una lideresa de la FEMUCARINAT, ¿no? La presidenta de la FEMUCARINAT, la Federación de Mujeres Campesinas, y ella tiene muchos años liderando este movimiento, ¿no? De mujeres campesinas, indígenas, y estuvo en España hablando sobre la violación de derechos humanos en este contexto, y obviamente eso le va a traer bastantes consecuencias a la compañera, ¿no? Porque en ese contexto estamos. Sí, bastante interesante lo que acabas de mencionar, Rocío. También coincido plenamente en lo que menciona de un retroceso, ¿no? Y es un retroceso bastante considerado, ¿eh? No solamente de la década de los 90. En realidad falta impulsar y motivar más los estudios sobre la importancia del feminismo, la mujer como sujeto histórico y como sujeto de derecho, como un actor protagónico dentro de la historia peruana. Esto bajo mi visión dentro de la formación de historiador que comparto con Joel, por ejemplo, ¿no? Así también el género como una categoría analítica importantísima dentro de las ciencias sociales, que en resumidas cuentas para toda la gente que nos ve, ¿no? Y tal vez tú puedas ampliarlo pues un poco más, estudia predominantemente las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y como una relación de construcción social, cultural, variable, ¿no? Pues a través del tiempo, no solamente inmutable, y algo importante, que no solamente se limite al asunto biológico y de explicaciones biologicistas, ¿no? Eso me parece también que aún falta meterle un poco de punche, como digo coloquialmente, pero sí, pues creo que hay la suficiente evidencia, ¿no? Que los hechos, más que las simples opiniones, demuestran de que estamos retrocediendo, ¿no? Ante la pregunta que hacía Joel justamente de tu opinión, pues, al respecto, tanto de la situación actual como de los asuntos, de cómo se está entendiendo
el tema. Dicho esto, no sé si podrías un poco ampliar, detallar tal vez el asunto que estabas mencionando sobre el resurgir, el renacimiento o el término que valga al respecto de estas ideologías conservadoras que se ven tanto en el Estado como en la sociedad, ¿no? Mencionaba sobre algunas políticas de Estado, ¿no? De algunos grupos políticos que a partir de la legislación quieren empezar a imponer justamente una agenda política. Mencionabas el rol de algunos actores que a veces pasan desapercibidos o, como decimos popularmente, pasan piola, como las iglesias, y la implicancia y el impacto que tienen las iglesias con sus seguidores, ¿no? Entonces, no sé si podrías un poquito desarrollar pues, ese tema para todos los que nos están escuchando, por favor, Rocío. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios espacios, ¿no? Y trato aparte de mi labor docente, donde dicto el curso de perspectivas de género, en otros espacios también he ido al Gore de Huancavelica, por ejemplo, en algún momento y íbamos a hablar sobre temas de transversalizar, porque sabes que si hay una recomendación de transversalizar el enfoque de género en la gestión pública, en las empresas, ¿no? Se habla de transversalizar el enfoque de género en todo, ¿no? Entonces llegamos y de pronto en la Iglesia Católica tiene una lona, ¿no? Una gigantografía encima que dice, ¿no? La marcha de Con mis hijos no te metas, ¿no? Y quien organizaba esa marcha era una gerenta de desarrollo social del GORE de la región, ¿no? Entonces tú ibas a coordinar justo con ella, con quien tenías que hablar eso, y claramente era una persona evangélica, claramente era una persona que tenía esta cuestión de que la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? ¿Y cómo ha avanzado esto durante todo el tiempo? Entonces, de la misma manera, en Piura hay mucho avance de las iglesias evangélicas, de distintas sectas y de distintos cultos. Y es interesante porque cuando no tengo yo datos específicos para decirte cuál es la probabilidad de que en una comunidad donde hay más evangélicos haya más retroceso sobre los derechos de las mujeres, porque no he hecho esos estudios. Sin embargo, no es pura coincidencia que justamente, por ejemplo, Piura es una región donde tiene presupuesto importante, es la segunda región más urbana, sin embargo, es una región donde tiene problemas con respecto al nivel educativo de los adolescentes y tiene alta tasa de hijos de las adolescentes. También estuve en una entrevista con personas encargadas de salud sexual, pero del Centro de Salud Mental, perdón. Y ellas decían que habían casos de muchas personas que tenían alucinaciones, ¿no? Estas iglesias que ya son más fanáticas, donde de pronto ven cosas, no sé qué, y es increíble porque dices, o sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, esto no es en la época de Freud, ¿no? O sea, donde de pronto estabas haciendo el oscurantismo, no, sino estamos hablando del siglo XXI, 2020, 2023, donde se están pasando este tipo de cosas, y esto está muy relacionado a temas de toda esta estructura, de qué es lo que hace la mujer y qué es lo que hace el hombre, ¿no? Que básicamente es tener esta visión de género, de revisar cuáles han sido los pilares en los que se ha enmarcado la comunidad, la sociedad, y qué está permitiendo, qué lugar ocupa la mujer y qué lugar ocupa el varón desde esa identidad, ¿no? Porque más allá de esta biología, más allá de este cuerpo, hay cuerpos, hay sujetos y sujetas que se identifican con otra identidad más allá de eso. Pero es fuerte porque justamente se sigue prevaleciendo la figura de la mujer niña como madre. O sea, niñas. Digamos que la sociedad dice, bueno, si tiene 11 años y ya salió embarazada, ya es una señora. Incluso alumnas mías, como sabes, de trabajo social, hacen campo en centros de salud en San Juan de Lurigancho, ¿no? Llegan a las clínicas donde atienden a las embarazadas, a las chicas menores de edad, embarazo adolescente, y las llaman señoras. El sistema de salud, y la estructura, digamos, ¿no? social, y que está amarrada con este discurso que hace que esto se reproduzca, es eso, es la mujer madre, entonces la mujer en la casa, la mujer que tiene que cuidar a los hijos, y esta cuestión del conservadurismo se amarra a esto porque es un control sobre tu cuerpo, porque si tienes 5 hijos y es la voluntad de Dios, no pasa nada. Entonces uno no puede cuestionar esa voluntad y eso está amarrado a esto. Entonces sería interesante, ¿no? Como en otros países ha sucedido, tener cultos
digamos, que no son católicos, que son como de avanzada, ¿no? Que hay también, hay experiencias interesantes sobre esto, pero no. Las sectas, digamos, que están en nuestro país son de las más conservadoras. Y ahí está fuerte, porque no sé si de verdad la tasa de fecundidad haya bajado eso, pero en varias regiones, si ves en el tiempo, se mantiene porque no hay como cambios sustanciosos, porque es difícil cambiar eso cuando hay una cultura local, regional, que valide eso. Y a la par de esto va todo este trabajo de estas iglesias, que no es poco, no es menor, ¿no? Porque estamos hablando de que se dice que la Iglesia Católica ha pedido poder, y creo que en este tiempo hemos visto que no tanto. Este sacerdote en Juliaca, si no me equivoco, que dio un discurso hubo uno que dio un discurso como a favor de la policía y hubo otro que dio un discurso a favor de la población, ¿no? Siempre van a haber estas disputas, pero lo que a mí me parece interesante pensar, más allá de los espacios de resistencia, que son muy importantes y que son definitivamente, yo estoy a favor del movimiento que está pasando, de lo que está pasando en estos momentos, y son muy valientes nuestros hermanos y hermanas que están en estos momentos resistiendo, ¿no? Pero es bien fuerte cómo este conservadurismo en nuestro país, y pienso un poco en esta ciudad, en Lima, está permeado en cosas muy cotidianas. Son como lo que desde el feminismo decimos los micromachismos. Los micromachismos son estas prácticas constantes y cotidianas que refuerzan los estereotipos de género y por lo tanto refuerzan la desigualdad, ¿no? Es como que en los espacios de debate solo esté la voz de uno, de un lado, ¿no? Y no la otra. Y este conservadurismo no es solamente subjetivo. O sea, no es un tema solamente de que, yo soy evangélica porque yo quiero ser evangélica, ¿no? O sea, la Vania Thaís, por ejemplo, dice, ¿no? Yo soy cristiana, ¿no? Maravilloso, compañera, o sea, puedes tener el culto que quieras, eso no me preocupa. El problema no es eso, el problema es que esa cuestión personal, espiritual, está aterrizando en una agenda que está atentando contra los derechos de otras personas, ¿no? Se calcula que en nuestro país, bueno, en Lima nada más, en promedio se hacen más de 1,000 abortos al día. Eso es una cifra bastante conservadora, bastante, ¿no? Ahí nomás, yo calculo un poquito más, pero ponte 1,000 abortos al día. ¿Cómo se hacen estos abortos? En condiciones totalmente inhumanas. Y es más, si revisas las causas de mortalidad materna, que no, o sea, el dato que te arroja eso, hay muchas que mueren por complicaciones en el parto. No son complicaciones, son abortos mal efectuados que tienen consecuencias luego y que cobran la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es fuerte, porque si ya entiendes que estos conservadurismos están atentando contra los derechos de las mujeres, entonces el Estado debe tener una posición clara sobre eso, porque el Estado tiene la función de proteger a todos y todas sus ciudadanos y ciudadanas sobre lo que grupos extremistas, ¿no? O grupos ideológicos quieran poner. Pero esa claridad no está. Ahora, algo que quería mencionar antes de que me vaya por otro lado, porque luego me pierdo, sobre algo que dijiste muy claro, que me parece importante, Juan, sobre el tema de que lo de género no tiene que ver con la biología. No solo con la biología, porque de pronto siempre salen ahí estos, ¿no? cavernarios digitales en Twitter y en las redes, ¿no? Cada vez que pasa que de pronto atacaron a una fujimorista en el Congreso y dicen, ahora las feministas no dicen nada, ¿no? Solo defienden a las de izquierda o a sus amigas. Las feministas son feministas cuando les conviene, ¿no? Mi pregunta es, ¿yo debería defender a Keiko Fujimori porque es mujer? O sea, ser mujer la hace, ¿qué? ¿Feminista automáticamente o la hace necesariamente mi compañera de lucha, mi hermana? Dina Boluarte es mejor que alguien o que algo porque es mujer. Nosotras las mujeres y desde el discurso del feminismo estamos queriendo ser mejor que nadie, simplemente
es un tema de entender que no por ser mujer yo voy a ser buena gobernante ni voy a estar a favor de los derechos de las mujeres. A mí me queda claro que las mujeres en la política, hay muy pocas mujeres, pero hay casos muy valientes y valiosos, pero la mayoría de las mujeres que están en el Congreso no son mujeres que tengan una agenda a favor de la población mujer, pues por decirlo de alguna, ni del mujer ni no mujer, la verdad. O sea, entonces dicen, claro, quieres que esté el 50% del Congreso sean mujeres. Ojalá eso me garantizara que hubiera una agenda. Ese Congreso podría estar lleno de 130 mujeres. Cada una de esas podría ser un hombre machista, patriarcal, en el cuerpo de una mujer. O sea, eso es lo que quisiera que entendiéramos, porque parece que hay un juego tendencioso respecto a la cantidad de cuántas mujeres están. Hay mucha formación de mujeres conservadoras porque las iglesias y los partidos políticos hacen un trabajo muy fuerte por levantar esa agenda antiderechos. Y lo fuerte y lo triste es que los partidos de izquierda, pseudoizquierda, izquierda centro, bueno, no derecha y todo lo que sale de ahí, porque yo creo que a veces hay una izquierda media extraña en nuestro país, no tenemos tampoco una agenda clara sobre qué derechos vamos a defender. Porque créeme que compañeros de izquierda no se comen el pleito de hablar de derecho de no queremos abortar, queremos el derecho a decidir. No se comen ese pleito. No se lo van a comer tampoco. Porque a nadie nos gusta que nos señalen como asesinas, como lo peor, porque la verdad es que prácticamente te degradan al asunto de quieres matar a la gente, ¿no? Ni siquiera puedes entablar un debate. Entonces, eso es complejo. Ahí es donde digo que tenemos mucha chamba, porque sí es importante saber cuál es la agenda que vamos a impulsar. Y si de verdad las personas se van a comprometer a esto, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto en estos tiempos es otra cosa, totalmente otra cosa, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Rocío. Lo del el tema de la ideología conservadora y el papel de la izquierda lo vamos a dejar por un momento en la siguiente ronda. Lo que yo quería coger era, abuelo de pájaro, algo que tú has comentado hace un momento, ¿no? Cuando las ideologías conservadoras o ultraconservadoras, religiosas, sea cual sea su raíz, ¿no? Comienzan a manifestarse en funcionarios públicos, en lo que nosotros conocemos como la burocracia, me parece que hay un efecto un poco, me parece que no se está estudiando esto, ¿no? Es algo que está pasando por debajo del radar, ¿no? Porque podríamos decir que el Estado o diferentes gobiernos han tratado de sintonizar con respecto a ciertas agendas de protección de identidades culturales, pero el problema es que quienes van a hacer los diagnósticos, ejecutar los proyectos, supervisarlos, son los funcionarios públicos. Muchos de ellos son portadores, como tú indicas, de las ideologías conservadoras y que reproducen lo que nosotros conocemos como los micromachismos, ¿no? Puede ser un varón que puede estar a cargo de de repente, un dinero que se tiene que destinar a un programa, o puede ser un funcionario que está dentro de la línea de coordinación, quien puede facilitar la ejecución o no, pero su propia concepción, su propia forma de verla, entender la realidad, ¿no? Le puede impedir precisamente facilitar la aplicación de las políticas y debilitar obviamente el rol de las instituciones públicas, ¿no? Sobre este punto yo quisiera preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué tan complejo, qué tan insalvable o qué esperanzas existe de poder precisamente combatir las ideologías conservadoras, el sesgo machista, en este espacio confinado que es la burocracia, ¿no? Que por un lado se muestra como una burocracia especializada y profesional, y que por lo tanto a veces estas distorsiones que puedan tener algunos funcionarios públicos son tomados como si fuera una voz autorizada en esta materia, ¿no?
Sobre eso quisiera que puedas explayarte un poco más, Rocío. Mira, es complicado porque de pronto la burocracia de nuestro país representa también cómo es nuestro país, ¿no? Lo raro sería que los burócratas sean progres o sean como modernos, ¿no? Creo que justamente los servidores públicos es un reflejo también de la cultura del país. Ahora, por eso hace un momento mencionaba, hay que también reconocer la disputa que hay dentro de las instituciones del Estado por no retroceder y no perder lo que se ha avanzado. Y eso hay muchos compañeros nuestros, amistades, ¿no? Colegas, que desde su trabajo como servidores públicos y servidoras públicas no permiten que se pierda ese avance, ¿no? Y esa disputa interna es complicada, es compleja, sobre todo trabajar en el Estado en un contexto, en una coyuntura donde te cambian todo el tiempo a la ministra, a la viceministra, a las direcciones, ¿no? La continuidad es complicada y constantemente hay esta inestabilidad, ¿no? No solamente laboral, sino también una inestabilidad del timón, ¿no? Vamos ahora por esto, ¿no? Ahora se viene el 8 de marzo, al Día de la Mujer, que es una de las fechas más emblemáticas del país. De pronto te invitan a eventos y hay eventos donde le regalan flores y rosas a las mujeres, ¿no? Y de pronto a mí en algún momento me ha tocado estar al lado de un congresista y dice, a la mujer hay que agradecerle porque es la que nos da vida, ¿no? Y tú, o sea, yo quiero igualdad salarial, man, o sea, no quiero que me pongas en un pedestal, ¿sabes? Yo quiero que no hayan feminicidios. Yo quiero salir a la calle y que nadie me esté molestando. No quiero que me digas, ay, qué hermosa, qué maravillosa, la esencia de la vida, ¿no? O sea, es complejo eso. Ahora, hay una cuestión importante sobre el tema de que, por ejemplo, hay estudios muy interesantes del tema de objeción de conciencia. En los países donde es legal el aborto, lo pongo como ejemplo porque sirve un poco para pensar en estas agendas que son complejas, problemáticas, ¿no? Estados Unidos, México, hay estudios donde los médicos se niegan a cumplir la norma. ¿Qué pasa? Y en nuestro país hay normas, como lo que te mencionaba, ¿no? La transversalización del enfoque de género, la paridad, la alternancia. ¿Se cumple? ¿Quién supervisa? ¿Hay un cambio real? Por ejemplo, ¿no? En México hubo una medida transitoria de que los 2 vagones del metro fueran solo para mujeres para evitar el tema de los acosos. Transitoria lleva más de 10 años o 15 años esa medida, ¿no? Entonces, este tema de la objeción de conciencia de los médicos, hay médicos que simplemente dicen, yo no voy a hacer abortos. Hay algunos que han ido a juicio, han sido penados por no cumplir esta norma. Y se han comido su condena porque no quieren hacerlo. Entonces, ahí hay varias cuestiones, porque por un lado es la cuestión normativa en términos de legislación, y creo que en ese sentido nuestro país es un país, o la gestión pública es una gestión muy normatizada, además que está llena de abogados y abogadas, que me parece maravilloso, pero creo que la gestión pública no solamente va por ahí, por la cuestión de generar normas y leyes y así, sino de pensar de qué manera esa norma se convierte en una norma social, porque si no también no tiene sentido. Por ejemplo, el tema del acoso callejero. Hace poco hay una normatividad, ¿no? Donde se multa a las personas por acoso en la calle. ¿Cómo cambias una práctica cultural del cortejo que se decía a ser un delito? ¿No sabes qué? No me hables. No me interesa que me digas buenos días, buenas tardes, o que me hables, o sea, eso quería mencionar porque pensar en caminos donde tengamos un país más progresista implica, desde mi opinión, un cambio importante en la gestión de la educación pública básica. Y eso tiene mucho tiempo de no hacerse. Y no es una prioridad del país. O sea, creo que lo sabemos, somos hijos de la universidad pública, los que estamos aquí, que al contrario, lo que ha habido en estos últimos 30 años o más es un desmantelamiento de las condiciones de educación. Y la misma universidad, yo soy profesora en San Marcos, y a pesar de las normas que existen, en San Marcos no existe San Marcos no cumple la norma como debería.
No tienen un comité específico para atender casos de hostigamiento sexual laboral. SUNEDU los podría multar y debería de multarlos, porque están faltando a la norma. Esos casos los lleva el defensor universitario cuando se han hecho las precisiones, otras experiencias de otras universidades, que no debería de ser así, porque son temas que se tocan en otros espacios, ¿no? Entonces, creo que hay una cosa importante que tal vez nos ayudaría, que es doloroso, pero que es necesario, es reconocer que es un país muy conservador y que es necesario cambiar esas prácticas. Yo particularmente he dejado de asistir y estar en muchos espacios porque yo lo que siento es que hay mucha tolerancia desde nuestros espacios cercanos, mucha tolerancia a la violencia contra la mujer, a la violencia contra las diversidades de todos los tipos, no solamente diversidades sexuales, sino diversidades culturales, formas de ser, y desde ahí viene amarrado una cuestión del racismo, del clasismo y del machismo. No hay grupo de WhatsApp donde no te manden stickers de tipos follándose a una tipa. Y les parece graciosísimo. Y se matan de risa los compañeros de la universidad, ¿no? A mí no me parece gracioso. Y son pequeñas cosas las que hacen que esto, y creo que en términos sociológicos, antropológicos, históricos, todo lo que tú quieras, de todos los enfoques, estas microprácticas, estos hábitos cotidianos, hacen que esta estructura sea más rígida. Entonces yo creo que hay una responsabilidad individual, profesional y colectiva también de poner las cosas y decir, ¿sabes qué? Se ríen, nos reímos constantemente, somos una sociedad muy tolerante al racismo, muy tolerante al clasismo y sobre todo muy tolerante al machismo. O sea, pero todos los hombres dicen, yo no soy machista, pero los maricones que no se me acerquen mucho porque si tú le presentas a un amigo gay es como, pues no se vaya a enamorar de mí, ¿no? O sea, perdóname, es como, son homofóbicos y la homofobia es una forma de una expresión también de no reconocer la diversidad, ¿no? La diversidad de todas maneras de ser. Entonces, eso es complejo porque y hay experiencias interesantes de muchos países donde podemos revisar cómo se ha trabajado, pensar en una nueva generación. Yo pienso en una generación para mi hijo, al futuro, donde tengamos otra realidad, pero solamente vamos a poder construir eso si hay un cambio de cómo nos educan también. Y eso es complicado, ¿no? Porque de pronto si les preguntara a cada uno de ustedes, y nos podemos quedar acá hablando hasta las 12 de la noche, el otro día hablaba con un amigo y me decía, yo no, pues la verdad que nunca soy machista, pero una vez fui a casa de mi hermano con mi mamá y lo encontramos lavando su ropa, ¿no? Y mi mamá se enojó con él porque le dijo, ¿por qué lavas tu ropa, no? Entonces, ¿cómo ir subvirtiendo esta norma social que siempre nos está exigiendo ser mujer de una manera y ser varón de otra? En una sociedad o en una realidad que nos ha rebasado. ¿Por qué las mujeres están dentro del mercado de trabajo? ¿Es nuevo que las mujeres estén en el mercado de trabajo? Claro que no. ¿Cuántas mujeres jefas de familia hay en el país? Muchísimas. ¿Cuántos compañeros están desempleados? Y que tal vez tienen que sostener su casa por el ingreso de su mujer. ¿Eso los hace menos hombres? ¿Eso los hace pisados, mandilones, mantenidos? Pero existe ese correlato. Ahora, yo creo que cambiar eso es complejo, toma mucho tiempo, pero sí creo que hay ciertas prácticas que nos ayudarían a construir una realidad no tan lejana, ¿no? Un poquito más respetuosa, un poquito más realista, ¿no? De cómo vivimos. O sea, la desigualdad de género no es algo que solamente nos afecta a las mujeres. Que las niñas no estudien no solamente nos afecta a las mujeres. Hay muchos estudios que anuncian, por ejemplo, si una mujer sabe leer y escribir, es muy probable que sus niños también sepan leer y escribir. Si una mujer llega hasta la universidad, es muy probable que sus hijos también lleguen a la universidad y no experimenten pobreza o pobreza extrema. Entonces, son problemas importantes, pero a mí me da curiosidad, me da risa, pero también es como, no sé, ¿verdad? O sea, el tema de género en los últimos años se ha puesto como eso, ¿no? El capricho de las feministas, porque justo está el otro correlato de la ideología de género. Cuando tú revisas los datos,
yo creo que todos y todas queremos vivir en una relación, en un país más justo. Lo que mencionaba Juan, que me parece importante, es esta cuestión relacional. O sea, no es un tema de que yo quiero estar encima de ti o tú encima de mí, es un tema de que yo quiero que tú me respetes y yo te voy a respetar a ti. ¿Cuántos hombres también son violentados constantemente por no estar dentro de su rol o la norma que se les ha impuesto? ¿No? Entonces, entender esto tiene que pasar por un tema muy personal. Entonces, esto que mencionabas de la objeción de conciencia de estos médicos, yo creo que ya la cuestión normativa está, porque en nuestro país está. ¿Cómo hacemos que esto sea algo de norma? Que les dé vergüenza a la gente ser machista. Yo siempre digo que es súper anticuado ser machista, que ya lo de ahora no es ser machista, sino lo de ahora es ser como más abierto, ¿no? Pero pues cuando una sociedad no aprecia eso, te retraes y vuelves a lo conservador. Entonces es complejo porque ahí es como le hacemos, ¿no? O sea, yo trabajo a veces, trabajo con empresas y las empresas de mayor, las empresas como más top de América Latina y del mundo, son empresas que tienen políticas de diversidad muy grandes, donde impulsan las mujeres dentro de los cargos directivos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que ya no va a retroceder, pero hay una resistencia bastante fuerte con algunos sectores conservadores, y no solo los sectores conservadores. La verdad, yo nomás le pido a mis compañeros que se auto reconocen como de izquierda, que dejen, que de verdad sean aliados, ¿no? Y no verdugos, porque de verdad hay muchos que les es fácil hablar de igualdad. Yo no concibo la igualdad sin la igualdad de género. Bastante interesante y muy sustancioso lo que acabas de mencionar, Rocío, ¿no? Parece de que sí, pues, ¿no? Coincide con un historiador francés llamado Michel Bouvet, que decía de que los cambios a través del tiempo, ¿no? Que es prácticamente el objeto de estudio de los historiadores, es que es más fácil que se den cambios económicos, sociales y hasta de estructuras políticas que de mentalidades, ¿sí? Y entonces, a resumidas cuentas, pareciera que este es el gran dilema y la gran tara que tenemos como sociedad peruana. Porque si somos una sociedad conservadora, eso se va a ver pues, expresado en los distintos actores y fuerzas políticas que estén, por ejemplo, ves en la coyuntura ves actual, ¿no? Dicho esto, yo también doy fe de que conozco a una izquierda conservadora, ¿no? De que se jacta ser la que representa los verdaderos intereses de los marginados, desposeídos, ¿no? Pero que reproducen justamente ello, ¿no? Cuesta bastante entender el asunto de la diversidad, ¿no? Y de la diversidad, especialmente de diversos temas, ¿no? Que tú has mencionado, como por ejemplo el de las identidades, ¿no? Cómo entender en una sociedad peruana del siglo XXI, pero que se comporta como si estuviera en una sociedad del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, las masculinidades, ¿no? O las nuevas masculinidades, que, ¿no? Compartir roles, funciones, ¿no? Y que eso, se vea de la manera más equitativa posible y que contribuya justamente a una sociedad más justa y más igualitaria en todos sentidos. Y pues es un trabajo largo, ¿no? Citando un poco a Bobel, es un trabajo de cambio de mentalidad, ¿no? Del sujeto colectivo que va a ser bastante difícil, pero que no es imposible, ¿no? No es imposible. Tal vez podríamos aprovechar estos momentos de crisis para levantar justamente estas banderas de lucha, ¿no? Bastante interesantes. También mencionar, ¿no? Y tú debes recordar, porque con Joel justamente lo conversábamos hace unas semanas atrás, ¿no? Me pareció bastante interesante esto de la participación de alguno, ¿no? El hecho de que seas mujer no significa de que necesariamente seas una aliada, pues, ¿no? Recuerdo bastante, con nombre y apellido, a alguien de que se le ocurrió a abrazar a una congresista o que habían sacado una ley en concordancia. Eso generó un debate dentro de la izquierda porque el personaje que se dio la chamba de de un extremo a otro del hemiciclo fue bastante efusiva, pero con otros compañeros y compañeras ¿no? del sector de la izquierda dentro del Congreso no era tanto así. Entonces ahí también hay un problema
bastante serio que amerita pues una discusión larga. Dicho esto, y en concordancia con lo que mencionas, en opinión personal, para ti, Rocío, ¿cuál es el papel de la izquierda como integrador de la demanda ciudadana? ¿Está que cumple su rol, pues en realidad, ¿no? ¿O no es así, no? Yo sé que existe una data, una estadística que tú la manejas, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es el rol que está cumpliendo la izquierda? Conozco casos, dignas excepciones de compañeros y compañeras que sí, pues, ¿no? Están metidos de lleno en el asunto de levantar dentro de las filas de la izquierda el asunto y el tema de género en toda su amplitud, pues, ¿sí o no? Y que eso se lleve y se vuelque a la práctica, ¿no? Como por ejemplo en política de Estado o en trabajo directo con la sociedad, especialmente con mujeres, pero no solamente con ellas. Pero ¿cuál es el rol, no? O sea, realmente la izquierda, hoy por hoy, la izquierda peruana representa, ¿no? Integra las demandas ciudadanas en estos temas, o para ti aún todavía falta mucho camino por recorrer. Uy, mira que no quiero ganarme enemigos ni enemigas. Es decir, yo siempre he dicho que para mí no existe una izquierda en el país y de pronto eso genera un poco desde como yo concibiría o desde como yo quisiera que existiera una izquierda, ¿no? O sea, si tú me preguntas de qué al lado estoy, definitivamente diría de la izquierda, pero no sé si de esta izquierda peruana. ¿Y por qué lo digo? Porque he encontrado una izquierda muy clasista. Y quiero rescatar lo que tú has dicho antes de pasar a lo siguiente. Yo respeto, valoro y admiro el trabajo de muchos compañeros y compañeras a título individual y agrupados que hacen trabajos increíbles a nombre de la izquierda, ¿no? Y me parece, yo lo que veo es eso, es como grupos o personas que tienen una acción o actividad más como humanista y desde el ámbito de la izquierda y jalando un poco para la política, ¿no? Pero como izquierda como tal, la izquierda unida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niña estaba el frijolito. ¿Se acuerdan del frijolito? No me acuerdo cómo se llama el candidato, Barrantes era, ¿sí? Alfonso Barrante Lingán. Y él era de la izquierda unida, ¿cierto? Claro, sí. Claro, entonces, como frente electoral. Como partido, ¿no? La izquierda que tenemos en este escenario es tan triste como Perú Libre. O sea, digamos, lo más izquierda que hay es Perú Libre. Y dices, no manches, Perú Libre es súper conservador, Perú Libre es súper conservador. Entonces, ahí es donde nuevamente insisto sobre esta cuestión del conservadurismo. ¿Por qué? Porque yo no concibo una izquierda que no tenga una agenda clara sobre la igualdad de derechos y del debate, la agenda clara sobre temas feministas. Pensemos en las izquierdas de otros países, por favor. Hay un montón de ejemplos. Pero no, nosotros estamos acá en un debate, en una discusión que, ¿no? Y ahí quiero entrar a esta cuestión que me parece que es importante, es que nunca hay que olvidar que la interseccionalidad es importante para todo. No podemos hablar de género desarticulado de raza ni de clase. No podemos hablar de clase desarticulado de raza ni de género. No es que yo cuando quiera hablo de género y cuando quiera hablo de raza y cuando quiera hablo de clase. Pues no, ahora yo solo voy a hablar de clase, no me importa el género. Porque no es lo mismo, pues, una compañera, Adriana Tudela, ¿no? ¿Quién es Adriana Tudela? Adriana Tudela, pues, no es Lourdes Huanca, no es la compañera congresista huancabelicana que estuvo en el Congreso con sus trajes típicos huancabelicano y fue discriminada, pisoteada millones de veces. No es, haciendo mención a lo que decía sobre Guido Bellido. O sea, Guido Bellido es un sujeto subalterno. Entonces, no podemos dejar de pensar a los sujetos como eso, como todas las identidades con las que están vertidos, ¿no? Porque no es solamente hablar de mujeres y de hombres y de que ahora son todos congresistas, todos son iguales. Claro que no. La vez pasada le hicieron una entrevista a Rosángela Barbarán sobre el tema y ya la has mencionado un par de veces, sobre el tema de su identidad afro, si había sufrido discriminación. Y dijo, jamás había sufrido discriminación. Me parece maravilloso. Pero eso no quiere decir que la población afroperuana, que capaz ella no se identifica con afro, porque la verdad en nuestro país eso pasa. Hay personas indígenas que se miran al espejo y son
Arias, ¿ah? O sea, hay un tema de identidad bien, bien cabrón. Entonces, ¿qué me pasa con el tema de la izquierda? Que los intelectualoides, mujeres y varones, tienen un tema fuerte con la clase. Y hay muy poco trabajo en términos regionales. El Perú, decimos 1000 veces, Lima no es el Perú, Lima no es el Perú, pero seguimos reuniéndonos en Miraflores, pues. El núcleo de la izquierda, ¿dónde está? Entonces, perdóname, ¿quieres hacer política de izquierda sentado en Miraflores en un café? No sé, a mí me picaría un poco el cuerpo, ¿sabes? O sea, me daría un poquito ronchas. Porque estamos hablando de un tema, o sea, ¿de dónde surge la izquierda si no es de la lucha de clases? De esta cuestión de pensar en estas desigualdades, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay un trabajo de bases? Y hay algunos grupos, nuevamente insisto, porque no quisiera que no se entienda que no, sí, hay algunas personas y grupos que lo hacen, pero de manera orgánica lo hace Fuerza Popular. Y eso es triste. A los pueblos donde vas existe la K. En Ayacucho tengo oportunidad, porque mi familia es allá, ya sé que hace 2 años he ido, 1 año, y a los pueblos a donde vas existe una K. Fuerza Popular tiene escuela, la escuelita naranja, terrorífica, pero existe, y convoca un montón. Renovación Popular no es poca, que es una patita del fujimorismo, claramente, ¿no? Es como su hermanita, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando, no? O sea, yo no puedo hablar y no puedo decirle a la gente qué hacer también, ¿no? Porque de pronto puede sonar, pues entonces hazlo tú, ¿no? Hazlo tú y entonces organiza la izquierda. No, pero sin embargo creo que sí es necesario también decir las cosas como son. O sea, yo particularmente creo que hay una cuestión muy importante de cuestionar que tiene que ver con la cuestión del clasismo y del racismo que hay en nuestro país. Y eso de verdad nos atañe a todos, de derecha e izquierda, de arriba y abajo, porque incluso en nuestro país hay mucho racismo hacia adentro, ¿no? Entonces, y eso hay que decirlo. Hay mucho desprecio por nuestros compañeros, por nuestras compañeras, y por nuestros hermanos, hermanas. De la boca para afuera todo el mundo dice que está a favor. A la hora de la hora, cuando te sientan al costado de una compañera, ni siquiera sabes cómo hablarle, ni siquiera sabes cómo referirte a esa persona, porque jamás en su vida fueron a una asamblea, jamás fueron a una reunión con las comunidades. Entonces, ¿quién es ese otro, ese sujeto otro del que estamos hablando? Y ahí tal vez en otra oportunidad podamos hablar un poco sobre esto, porque creo, me encanta hablar con mis compañeros. De verdad, gracias por este momento, porque luego a veces uno no tiene tanto tiempo para pensar estas cosas, que son ideas que uno va dando vueltas. Y bueno, es que yo trabajo estos temas en mi tesis de doctoral sobre el tema de la identidad chola, sobre las cholas, son mujeres migrantes en Estados Unidos, y cómo, por ejemplo, en Estados Unidos las mujeres peruanas exaltan la choledad, porque es un contexto que les permite vivir esa identidad. Pero nosotros estamos aquí en un contexto que nos corta esa identidad. Y creo que para eso tenemos la historia de nuestras propias familias, que han llegado a una ciudad que les ha cortado su lengua, que les ha cortado sus expresiones, sus costumbres, y que bueno, hay muchísima resistencia claramente. Creo que ahorita con los carnavales somos muy testigos de todas las fiestas que hay en Lima, y además el último dato del censo es que la mayor población que habla quechua está aquí, que era totalmente claro. O sea, Lima es la ciudad que tiene más personas quechua hablantes, claramente, por cómo está compuesta la ciudad. Pero ese dato no se refleja en los espacios públicos, en la, ¿no? No sé, en los espacios donde tú habitas. No hay una diversidad de los espacios, ni en el propio Congreso, ¿no? O sea, que sería el espacio de representación, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que pienso sobre esto, sobre cómo incluso nosotros mismos hemos naturalizado, normalizado, mejor dicho, esta cuestión de quiénes deben de ser los que ostentan poder, ¿no? De quiénes son los que deben de ser los que tienen voz. Y en ese sentido, creo que la izquierda tiene un gran pendiente, porque creo que Pedro Castillo nos ha removido todo, en muchos sentidos, porque cuando salió el lápiz
y de pronto se apareció Pedro Castillo, siendo Pedro Castillo con todo lo que era y con todo lo que es, con su sombrero chotano, siendo profesor, viniendo del pueblo no sé qué, y llegó y tal. Creo que nadie se imaginaba ese representante de izquierda. Y si tuviéramos que preguntarle a los compañeros de izquierda cuántos respetarían a Pedro Castillo como representante de la izquierda, o capaz quisieran no sé, ¿cómo es el sujeto político de la izquierda? Un intelectual que va a las librerías de no sé qué, que se ha ido a Francia, o sea, incluso en términos de eso, pensar en esos tiempos, que un Mariátegui, ¿no? Estaba leyendo yo a Gonzalo Portocarrero en un libro que ando por acá, que se llama el de Urgencia por decir nosotros, ¿no? Y ahí hay un capítulo en el que compara a González Prada con Ricardo Palma, y cómo cada quien escribe desde distintos lugares, ¿no? Desde distintos lugares, y es curioso porque él dice esto, ¿no? O sea, el otro era como aristócrata de cuna y podía tener una posición mucho más cercana de su servidumbre, mientras que el otro, al ver subido, escalado, tenía un desprecio por su origen, ¿no? Cómo desde ahí se construían estas posiciones, ¿no? Es pensar un poco eso. Yo siempre, incluso, pues, eso tiene que ver con mi labor docente, porque en algún momento me tocó ser profesora en Derecho y Ciencias Políticas, y de pronto todos en Derecho son súper ceremoniosos, ¿no? Se paran y te dicen, por favor, doctora, ¿no? Todos son doctores además, ¿no? ¿Puedo hablar? ¿No? Y te tiran un discurso, ¿no? Entonces, ¿por qué la política tiene que ser así también? ¿Por qué no podemos cuestionar eso? Y creo que la realidad nos está ganando, como siempre. Lo que ha pasado en Chile con los sujetos políticos que son adolescentes, son escolares los que han estado en la marcha, igual que ahora que han habido muchos niños marchando. ¿Por qué el sujeto político es estático? Y en primer lugar siempre es hombre, además, blanco, educado. Y en nuestro país, ¿qué cosa es ser educado además? Porque, ojo con eso, solamente el 15% de la población llega a hacer educación superior, ¿no? Entonces, y ahí es donde Pedro Castillo tiene importancia, no en términos, bueno, de todo lo que ya sabemos que ha pasado, sino en términos de representación. Y por eso ha movido tantas estructuras y ha removido eso. Porque ¿quién se va a querer sentir gobernado por un Pedro Castillo? Por el profesor, por el burro y por todas las cosas que hemos visto durante este tiempo. Y ahí hay varios discursos camufladitos también de la izquierda que no se va a reconocer que hay como también discursos un poco discriminatorios y racistas, porque yo por ahí lo veo. Y ahí es donde hay que pensar esto, ¿no? Entonces, yo no sé si la izquierda está en esa tarea, no lo creo. Lo que sí he denunciado y lo seguiré haciendo es que muchos partidos de izquierda han tenido dentro de sus filas denuncias de violencia dentro de sus propios militantes y su actuación ha sido despreciable. Han actuado tarde, han actuado tapando a los compañeros. Entonces, para poder hablar de temas fundamentales hay que comenzar a dar el ejemplo. Entonces, mientras los propios compañeros y compañeras que militan en partidos de izquierda sean tolerantes a prácticas como esas, o sea, han habido casos fuertes de violencia física, porque ya ves, o sea, de pronto la violencia psicológica uno siempre le quita importancia, pero la violencia psicológica es muy dura, y más en estos espacios, conocida, incluso ya cuando una mujer denuncia, es porque esa mujer ya ha pasado varios procesos para poder asumirse como víctima y para poder demandar que tiene una afectación. Entonces, la actuación de muchos ha sido bastante terrible. Y ahí es donde hay que pensar eso, porque de verdad hay casos que podríamos mencionar, que no viene al caso ahora, pero solo que quería pensar en eso, ¿no? Pensar en cómo constantemente debemos de tratar de recordar que ni nada es blanco ni negro, ni bueno ni malo, y que las cuestiones interseccionales nos ayudan a identificar las cosas, pues, porque si no, solamente nos paramos en un lado, y yo creo que esa no es la función de las ciencias sociales.
que en este caso nosotros que somos de ciencias sociales debemos de también, y la cuestión histórica es fundamental, de verdad, o sea, y parece, y aquí ya les quiero dejar la tarea a ustedes o que finalmente tengamos una tarea juntas, la historia es fundamental para recordar por qué estamos donde estamos ahora, porque cuando olvidamos todo este proceso parece que simplemente no pasara nada, ¿no? O sea, la gente, ya los niños de ahora no conocen lo que pasó en el régimen de Fujimori. Y hay una ley que se está queriendo sacar en el Congreso para que dentro de los textos escolares no se hable de conflicto armado interno, ¿no? Entonces, ¿cuánta tarea hay por documentar adecuadamente y desde distintos lugares, desde distintas voces, los hechos sociales, históricos que vivimos? Y ahí es donde toca este trabajo de parte de nosotros como docentes, investigadores, decir las cosas como son, aunque a eso te puede costar el trabajo, las amistades, la vida también incluso, ¿no? O sea, y estamos en un contexto bien duro sobre eso, y yo quisiera pensar un poco, compañeros, en que debemos de, más allá de pensar en términos de partidos políticos que son necesarios, y más en este contexto, de verdad también hay una tarea pendiente de los ciudadanos y ciudadanas de manera amplia, de organizarnos ya para tener partidos políticos de distintos formas, y no los mismos tradicionales, es en pensar en tener alianzas, alianzas entre personas y grupos que no nos hagan más vulnerables de los que somos. Porque ¿qué pasa si detienen a un compañero? En realidad estamos en ese momento y tendríamos que ver cómo nos organizamos también para poder no ser solo uno frente a eso, sino una colectividad. Y siempre pienso en eso, ¿no? En estas conexiones que deberíamos de fortalecer para ser más fuertes. Muchas gracias, Rocío, por el análisis que nos has presentado, ha sido muy, muy potente. Solamente quiero hacer un comentario marginal nada más. Hay mucha tinta en el tintero para poder abordar muchos más temas, pero has señalado lo importantísimo, ¿no? El rol de la izquierda como un colectivo que tenga la capacidad de ser autocrítica, obviamente de sus propias actividades, de su propia forma de actuar, ¿no? Me parece que está dejando mucho que desear. Y hay una rama todavía que es mucho más delicada, es que la autocrítica de la izquierda como comunidad, ¿no? Sobre la autopercepción de lo que es ser de izquierda, me parece que todavía está ni siquiera en pañales, ¿no? Pareciese que incluso se boicotea la posibilidad de reflexionar sobre cómo un sujeto de izquierda se autopercibe y sobre eso construye las prácticas sociales, ¿no? Y sobre esto, pues, hay muchas formas de poder ejemplificarlo, ¿no? Un sujeto varón que pueda ser un ejecutor de micromachismos es incapaz por sí mismo de darse cuenta de las prácticas terribles que pueda tener y que necesita, ¿no? A un interlocutor que precisamente haga esa crítica, ¿no? Y en muchos casos, personas como tú, personas que han investigado esta beta, que académicamente también ha sido muchas veces censurada de manera elegante, sirven para poder develar precisamente lo que tú señalas, ¿no? Vamos a hacer la siguiente dinámica debido al tiempo acotado que tenemos. Quisiéramos que nos puedas dar una reflexión final para el público que escucha. Muchos de ellos no son científicos sociales, hay personas que están interesadas en el tema. Un mensaje breve con respecto al horizonte futuro que tú puedas ver. Antes de darte el pase, quiero agradecerte por mi parte. Me siento muy orgulloso de haber escuchado tu análisis, de verdad. Nos ha ayudado bastante y espero que en otra ocasión podamos seguir discutiendo tal vez temas ya un poco más, más delimitados, ¿no? Luego de ello, luego de tu mensaje, Juan Carlos va a hacer un último cierre y agradecimientos por la participación y de esa manera estaríamos acabando el programa del día de hoy. Gracias. Bueno, para cerrar, hay una frase del feminismo de la segunda ola que siempre digo y que seguiré diciendo, me lo voy a tatuar, que dice, lo personal es político. Cuando en el feminismo de la segunda ola de los años 60, 70,
empezó a meter toda la agenda de respeto de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y comenzó con esto de lo personal es político. ¿Por qué? Porque antes de eso se hablaba de la violencia doméstica como algo privado. Si te peleabas o te pegaban dentro de tu casa, no te podías meter porque la casa era un lugar privado, ¿no? Y esto subvierte todas las normas, y a partir de ahí también surgen todas las leyes, y como nosotros tenemos la ley que sanciona y previene la violencia contra la mujer y los integrantes de la familia. Así como en la nuestra, todas las normas comienzan a salir desde ahí, porque lo personal es político. Si a mí como mujer o como niño, niña, me están violentando en mi casa, eso es político, eso es público. Es un problema público. En ese sentido, retomando un poco lo que veníamos hablando y para ir cerrando, no hay que olvidar que cada cosa que hacemos constantemente, cotidianamente, y esto es muy de Judith Butler, muy butleriano, Butler, que es la filósofa que habla sobre la performatividad del género, indica que cotidianamente, o sea, la estructura social produce sujetos de género, ¿no? Tú naces, te llamas Joel, Juan Joel, yo, Rocío María, ¿no? Y te van a formar para ser así y para ser así. Pero nosotros como sujetos sociales tenemos agencia, tenemos capacidad de poder formarnos, poquita, milésima, mínima en esa estructura, pero la tenemos. Y Judith Butler recoge eso y dice, constantemente, a través de iteraciones, puedes performar el género, performar esa dicotomía. Y por eso habla del sujeto queer, o de esta cuestión de poder ir de un género al otro, en esa dicotomía. Y por eso lo personal es político, porque cada cosa que haga y diga está performateando el género, está cimentando la estructura o la está cuestionando. Ahora, tampoco me quiero cargar a cada uno de nosotros con una mochila y que todo el tiempo estemos pensando en eso, sin embargo, sí es importante ser consciente de eso, porque tanto los discursos como las prácticas, exacto, somos sujetos sociales. Somos sujetos sociales, somos sujetos y sujetas que podemos mutar, cambiar. Y eso es también parte de esta cuestión de recordar que lo personal es político. Algún momento un amigo brasileño me dijo algo que siempre recuerdo, porque a veces nosotros, como justo pensando un poco más en las estructuras, perdemos de vista el poder que tenemos como sujetos y sujetas. Esos micro revoluciones, los micro cambios, ¿no? Y él es una persona gay, VIH positivo, que vive en Brasil, y él decía, tan solo mi existencia cotidiana está subvirtiendo la estructura. Porque en una estructura donde solamente pueden existir ciertos sujetos y sujetas, no sirve que existan indígenas, no existe que existan negros, no. Existe un sujeto. Y eso es el debate de fondo, finalmente. Entonces, eso es lo que quería mencionar, ¿no? Recordar siempre que el pensar de esta forma, y el feminismo por eso es tan revolucionario, y por eso ha movido muchas cosas y seguirá moviendo, y también por eso es tan peligroso, porque como saben, hay muchas feministas encarceladas también en algunos países como Rusia, es porque le está diciendo a la gente, tienes que cuestionarte esa autocrítica. Nadie quiere perder ni reconocer sus privilegios, ¿no? Y parte mucho desde uno. El feminismo no pasa por otro lado si no es por una misma. Hablamos del conocimiento encarnado, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más sobre eso, y pues esa es una chamba compleja. Sí, bueno, Rocío, estamos bastante satisfechos y muy contentos de que primero hayas podido compartir con nosotros y con todos los que ven y van a ver este video que va a quedar grabado en la página de Facebook de Poder Digital, y al mismo tiempo retomar algunas ideas que has mencionado, pues, ¿no? Justamente, el feminismo tiene una importancia, ¿no? Histórica y actual, ¿no? El feminismo no solamente es un asunto teórico, ¿no? Sino también es de todo un movimiento que lleva a veces a la práctica justamente reivindicaciones importantísimas en sociedades como la nuestra, ¿no? En el programa pasado, nosotros hablábamos de lo que mencionaba Alberto Flores Galindo, un historiador conocido dentro de la historiografía peruana, de la tradición autoritaria. Y eso también impediría a veces cambiar algunas cuestiones que hemos mencionado el día de hoy, como los asuntos
conservadores, ¿no? Tanto de individuos, personas, colectivos, como también de puntos de agenda política que afectan justamente a la sociedad peruana. También reiterar de que cuando uno habla de género, no está hablando de género exclusivamente desligado de otros temas y asuntos de la realidad, ¿no?, social, sino también entra otras cuestiones como etnicidad, como cuestión de clase social, entre otros. Entonces, ha sido bastante aleccionador, ¿no? Bastante sustancioso la conversación del día de hoy. Te invitamos a que en una próxima ocasión nos acompañes también para ampliar esto. Y bueno, tremendamente desagradecido, ¿no? Sin más, entonces, yo te agradezco a nombre mío, de Joel, de todo el programa. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, Rocío. Todo lo mejor para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Un abrazo. Gracias igual.